Señoras y señores, estos son los nuevos doctores. Las otras capacidades continúan demostrando que no existen barreras para alcanzar lo que te propongas. Digamos que más que un logro ha sido una proyección de vida, que era poder pasar por el sistema académico. Él es Johan Andrei Rodríguez, persona con discapacidad visual y profesional, graduado de doctorado en Derecho de la Universidad de Antioquia. Desde la escuela hasta el nivel más alto posible de los posgrados y llegar hasta un doctorado. Conozcamos un poco sobre su vida y cómo ha llegado a alcanzar el máximo nivel de su educación hasta tal punto de obtener la distinción Magna Cum Laude, un reconocimiento adicional que acompaña su título universitario y que valora el trabajo de grado y, en su caso, la audiotesis que marca un hito histórico, posiblemente a nivel nacional. Es una persona que para él como que no tiene límite las cosas, él sale adelante, él triunfa. Y podemos decir que logramos que fuera accesible, que su conocimiento no se quedara simplemente en un formato escrito, sino que fuera un poco más allá. Creo que es más importante todo ese camino recorrido durante tantos años en la academia, que se terminan concluyendo en un diploma, pero es más el camino recorrido que el mismo diploma como tal. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Johan nace y crece en el seno de una familia unida compuesta por él, sus padres y su hermana, y como todo niño en aquella época, amaba salir a la calle a jugar con sus amigos, comer golosinas, aprender y disfrutar de las actividades de su escuela. Habla Luz Marina Rodríguez, madre de Johan. La niñez de Johan fue una niñez muy linda porque él jugaba, era una persona muy juguetona, muy buen compañero en el colegio. Él ayudaba en la casa, era todo juicioso, pues hacía una vida normal como todo niño. Pero como para tantas familias, la violenta época de los 90s tocaría sus puertas. El suceso que cambiaría todo llegó en el año 1991. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Transcurría el año 1991 y la ciudad de Medellín se enrutaba a ser la ciudad más violenta del mundo, pues alcanzaría la cifra de 6.809 homicidios. El asesinato, el secuestro, las masacres, las bombas, entre otras modalidades de victimización, conformaron la cotidianidad de los ciudadanos en aquellos tiempos. Una ola de violencia resultante de una sumatoria de actores y conflictos, pero en especial del Cartel de Medellín en su guerra contra el Estado colombiano y el Cartel de Cali. Una época donde solo se respiraba el terror y el miedo. Eran aproximadamente las 8:40 de la mañana del 2 de agosto, cuando Johan, siendo un niño de 8 años de edad, sale de su casa ubicada en el barrio Belén. Se dirigía a la tienda más cercana cuando de repente un fuerte estallido rompió la tranquilidad del sector. Una bomba conmocionaba el ambiente y Johan era alcanzado. Yo tuve el impacto, él me tiró al piso, me hirió varias partes del cuerpo, pero yo tenía conciencia, yo me volví a parar de estar en el piso y yo ya tenía conciencia que no veía, porque ya no veía. Una persona me ayuda, un vecino me ayuda a ir al hospital y después llegan mi mamá y mi papá al hospital, pues pero los vecinos lo llevaron antes. Eso fue algo muy horrible, uno verlo así con su bracito estirado, pegando, buscando por dónde caminar, porque ya no veía. Se llevó pues a la clínica, siempre estuvo allá, eso muy duro, pues yo no lo deseo ni a nadie, y más uno como padre ver su hijo así es algo muy triste, verlo así.
Yo no tuve tantas dificultades ni psicológicas. Yo estuve casi un mes, más de 20 días en el hospital. Yo iba a salir del hospital, me hicieron la evaluación 2 psicólogos y ellos concluyeron que yo no necesitaba más citas. Yo no tuve dificultad con el hecho de saber que había perdido la visión. No, en la casa la recepción pudo haber sido muy dolorosa y demás, pero fue activa. La resiliencia de Johan se tornó tan positiva que rápidamente y de manera natural tomó la mejor disposición frente al cambio en su vida. Incluso aumentó su interés por aprovechar al máximo su educación, ya que en ese año cursaba el 3er grado de básica primaria. Cambió la situación a pasar de una escuela regular a aprender braille, orientación y movilidad, ábaco y todas las áreas tiflológicas que se aprenden en la escuela especial para esa época, Ciésoro, Francisco Luis Hernández, como la llaman ahora, que es una escuela regular. Pero en ese momento fue aprender para retornar a la escuela regular, a 4º de primaria. O sea que en la niñez ese espacio de tiempo ha sido como el más importante por los cambios, las transformaciones, el acompañamiento que tuve que tener de mi mamá, de mi papá, todo lo que implicó para ellos cambiar de tener un hijo con visión a un hijo que ya era ciego. Allá les enseñaron el braille, le enseñaron movilidad, él se adaptó muy fácil a esto, soy una persona que se adapta fácil a las cosas. Allá aprendió el braille, aprendió la movilidad, allá les enseñaban. Imagine que él salió de edad rápido, hay niños que se quedaban muchos años, él no. Su dedicación plena a su formación educativa lo llevó a realizar 2 años en las escuelas especiales y regresar a la educación regular para terminar la primaria, la secundaria, alcanzar el pregrado de Derecho en la Universidad de Medellín y regresar a la Universidad de Antioquia, en la que anteriormente había cursado 7 semestres de Economía. Y en esta nueva etapa estudiaría Filosofía, la maestría en Derecho y la que le permitiría ingresar a los libros de historia de la educación en Colombia, siempre con el firme acompañamiento de su familia, compañeros y maestros. Cuando hablamos de personas con discapacidad, la diferencia la marca el profesor que quiere enseñar. Porque desde antes y quizás hasta ahora, yo nunca tuve en los colegios regulares ni en la universidad profesores que supieran enseñarle a personas con discapacidad. Pero que sí tuve profesores que querían enseñarme. Todos quisieron enseñarme. Entonces, cuando tú tienes un profesor que te quiere enseñar, ya las cosas son más fáciles, ¿cierto? Para mí no ver no ha sido una barrera. Entonces el apoyo, que los compañeros estuvieran con vos, por ejemplo, durante la escuela, durante el colegio. Al final del colegio iban por mí al colegio, a la casa, para ir a estudiar conmigo y volvían y me llevaban a la casa. La experiencia mía realmente en el entorno de la escuela, en el entorno del colegio es muy buena. Que los muchachos molestan, como molestan a todo el mundo. Que me hacían chistes, como se lo hacían a mis compañeros. Era algo, digamos que del trato con ellos, realmente yo nunca me sentí desplazado, marginado, violentado de alguna manera, no. Al arribo y a la expectativa del Papa Francisco, la guerrilla más antigua del planeta dejó las armas para... Llegamos al año 2017 y Johan Rodríguez cursaba en ese entonces la maestría en Derecho. La Universidad de Antioquia estrenaba su doctorado y allí apareció la voz motivadora de Sandra Patricia Duque Quintero, asesora y directora de tesis de la maestría y el futuro doctorado. Y es ella la que me dice, ¿usted por qué no se matricula? Porque yo realmente en ese momento no estaba pensando hacer un doctorado, porque estaba apenas cursando la maestría, y ella me dice, no, es que usted puede terminar la maestría habiendo empezado el doctorado sin ningún problema. Ella me motiva, yo dentro del doctorado, porque a mí siempre la línea académica me ha encantado, y esa es la razón, digamos, determinante para yo entrar al doctorado. Comenzamos a revisar varias cosas, y es que no es solo hacer una tesis de discapacidad, donde se hable de discapacidad, sino también hacer algo que transforme las condiciones de vida de las personas con discapacidad. O sea, hacerlas todo al mismo tiempo. En ese orden de ideas, el doctorado de la universidad era la primera vez que estaba, yo soy de la primera corte, de hecho,
soy el primer doctor graduado en Derecho de la Universidad de Antioquia. Entonces, estando en ese proceso donde se estaba haciendo el reglamento interno del doctorado, con la profesora pensamos hacer una audiotesis. ¿Por qué? Porque es no solo hablar de discapacidad, sino mirar que la discapacidad y el tema de la discapacidad tiene que ponerse en práctica. Y el derecho a la accesibilidad, que es un derecho propio de las personas con discapacidad, el poder hacer cosas de maneras distintas dependiendo del tipo de discapacidad. O sea, si una persona ciega, por ejemplo, es muy buena hablando, ¿por qué no hacer una audiotesis? Una persona sorda que usa su lengua de señas, ¿por qué no hacer una videotesis en vez de un escrito, cierto? O si es una persona con otro tipo de discapacidad, no sé, cognitiva, intelectual, donde para ellas el trabajo a través de los pictogramas, de las imágenes, de los dibujos, es mucho más eficiente dentro de su construcción y su aprendizaje, ¿por qué no permitir que una tesis también sea de esa manera? Se le propone a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y al doctorado, del programa del doctorado en especial, que introduzca dentro de su reglamento un artículo que autorice que los trabajos de grados garanticen los derechos de personas con discapacidad, y se autoriza que pueda hacer audiotesis, videotesis, entre otros formatos, dependiendo del tipo de discapacidad que se pueda mencionar. Entonces, la recepción del doctorado de la universidad es maravillosa. Lo aprueban. La relación con mi tío Johan siempre ha sido muy buena. Nos llevamos 14 años de diferencia, pero hemos tenido muchos puntos de encuentro. Habla Catherine Mora, sobrina de Johan, encargada de la edición de los audios. Entonces él me comenta que quiere hacer su tesis de doctorado en audio, y bueno, inicialmente yo le digo, bueno, ¿y eso no implica mucho más trabajo? Claro, eso implica mucho más trabajo que si simplemente decidiéramos escribirla en Word, ¿cierto? Porque el tema de editar, de escuchar, de mirar qué fue lo que se dijo, cómo enlazar las voces, ¿cierto? Eso lleva también un proceso. Entonces yo inicialmente le dije, como no, todo ese trabajo no es mejor que le hagas escrito, y bueno, yo le ayudo a digitar si es necesario. Y me dijo, no, yo la quiero hacer en audio. En este momento la universidad no las recibe en ese formato, tenemos que mirar cómo hacer que la universidad las reciba en ese formato, y bueno, él se pone como en su labor de mirar que la universidad sí las reciba en un formato de audio. Entonces, claro, por el bien de la accesibilidad, ¿cierto? Todos hablamos de accesibilidad, de lo que puede ser accesible, pero siempre nos quedamos en los mismos formatos, en los mismos medios, en las mismas técnicas, y realmente nunca pensamos, bueno, así sea más incómodo, así sea más difícil, ¿cómo lo puedo llevar más allá? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? La producción de esta tesis novedosa en audio debía cumplir los mismos estándares de calidad como si lo fuera una tesis escrita. Por ende, todos los esfuerzos y recursos posibles sumarían a la riqueza técnica y de contenido, y así alcanzar la tan anhelada buena calificación de los jurados. Sí se planeaban los guiones de los audios, obvio que sí. O sea, yo leía muchas cosas y comenzaba a pensar, bueno, voy a comenzar con esta teoría, después voy a explicar esta otra, después va esta crítica, o después va esto. Yo iba haciendo todo ese guión de manera mental y me preparaba, digamos, para la grabación. O sea, voy a grabar esta noche, pero entonces yo hacía un trabajo de semanas antes, de lecturas, de organizar las ideas, para cuando me fuera a sentar a grabar tuviera claridad de lo que iba a decir. Mi doctorado era planeado para 5 años, pero terminó siendo 6, pues con una pandemia por medio. Pero son años de estudio, de preparación de una tesis, de lectura, todo lo que se tiene que leer para llegar a una tesis, porque los doctorados tienen algo muy especial, y es que la tesis que se presenta tiene que ser algo nuevo. Un pedazo lo grabé en Medellín, en mi casa de noche, en las madrugadas que no hubiera ruido. Otro pedazo lo grabé en la cabina de grabación de la Universidad de Antioquia, en la sala para personas ciegas por Félix Borges. Otro pedazo lo grabé en los hoteles en Pasto, que en Popayán, que en Bogotá, que no sé dónde.
esa tesis se grabó en muchas partes. Entonces esos audios yo se los mandaba a mi sobrina. Y casi que no permitía que hubiera un error, o sea, porque claro, tenía que grabarse de corrido porque si no se sentían las pausas o las interrupciones o los cortes entre lo que él estaba diciendo y lo que venía después, entonces era complejo en ese sentido. Y claro, luego viene un proceso de revisar si hay errores, si hay de pronto un error de dicción, si hay de pronto un sonido que no debería de ir ahí, un clic, un ruido, algo, o sea, alguna interrupción. Entonces ahí es donde empieza como, bueno, él a mandarme pedazos, bueno, y hay que unir esto, hay que mirar que esto no desentone con lo otro. Mi sobrina creció siempre a mi lado sabiendo que tenía un tío ciego. Eso marca la diferencia, es porque para alguien que crece al lado de una persona con discapacidad, la persona que tiene al lado no tiene discapacidad. Entonces mira que para ella, como pensar en un lector de pantalla, o pensar en un audio para una persona ciega, o pensar que alguien tiene que leer, para ella eso no es extraño. Ella ha vivido conmigo siempre. A veces encontrar silencio. Por eso yo grababa en las madrugadas. Y con todo y que grababa en las madrugadas, no falta que pasara un carro. Encontrar silencio. Ahí es donde usted se da cuenta que la ciudad es absolutamente ruidosa, aunque sea a la hora que sea. Y los micrófonos tienen la capacidad de coger cosas a unas distancias que usted dice, pero si eso está tan lejos, ¿por qué se queda escuchando en los audios? Anécdotas de estar andando con un computador para arriba y para abajo, porque tocaba. De estar intercalando en los viajes, poder hacer las grabaciones. Llegó el tan esperado 14 de julio del año 2023 y Johan tenía sus esperanzas intactas. A pesar de quedarle la sensación de que su trabajo pudo ser mejor, se hizo un gran esfuerzo porque su tesis cumpliera con todas las expectativas. Eran 3 los jurados que calificarían su trabajo de tesis y con 2 que le dieran una calificación favorable, alcanzaría su grado de doctorado. La tensión crecía al pasar el tiempo. Llegar a la presentación, porque la tesis tiene algo que se llama defensa, que es hacer una presentación de la tesis, donde invitan personas, donde van los 3 jurados, y eso hace parte también de la nota. Hago la presentación, los jurados preguntan, y escuchar a los jurados, como se los mencioné ahorita, decir que se habían puesto en el lugar de la persona ciega para escuchar. Hablar de la calidad académica de la tesis fue algo realmente muy significativo para mí. Entonces llega el primer concepto, favorable, uno muy feliz, muy feliz. Llega el segundo concepto y era favorable, entonces ya estás para enloquecerte. Que si bien falta uno, pero ya sabes que sí, ¿cierto? Llegó el tercero y también fue favorable. Entonces si estaba para enloquecerme, me acabé de enloquecer. ¿Cómo olvidar al profe, al doctor Gañán, decir que cuando evaluó la tesis quería hacer su respuesta en audio, que porque quería estar en sintonía? La terminó haciendo escrita porque se lo pedía a la universidad, ¿cierto? Pero quería hacerla en audio. O de la profe María Cristina Gómez, jurado, decir que se sentó a escucharla con los ojos cerrados para sumergirse en la experiencia de lo que estaba evaluando. Entonces mira que los jurados muy receptivos. Eso marca la diferencia. Ahorita te decía, mi experiencia ha sido muy buena porque he tenido profesores muy buenos, pero también porque tuve una directora de tesis muy buena, porque he tenido jurados abiertos muy buenos, gente que no tiene barreras para las personas con discapacidad. El apoyo de la familia, el apoyo de la biblioteca de la universidad, el apoyo de mis amigos, de mis compañeros. Una tesis en la que Johan empuña aún más fuerte la bandera de la población con discapacidad, articulando componentes filosóficos que recogen la dignidad, el respeto por el otro y la diferencia, hasta llegar a una propuesta jurídica que pretende el reconocimiento al ser humano y en especial a las personas en situación con discapacidad, como una deuda que no ha sido saldada por el Estado ni la sociedad. Sí es bueno que el gobierno como que se preocupara más por estas personas, porque es que son muy inteligentes, ellos son inteligentes, muy capaces. No, son de admirar, porque lo dejan a uno a veces hasta callado la forma de verlos a ellos y ver que personas que
que físicamente están bien, no hacen nada. Los obstáculos los pone el gobierno, los ponemos las personas para ellos que no los ayudamos. Lo que tenemos que nosotros hacer es adaptar los métodos, adaptar las herramientas, adaptar los sistemas para que esa discapacidad o esas barreras producto de la discapacidad se puedan superar, ¿cierto? Entonces hay docentes que yo los considero unas heroínas y unos héroes, porque realmente con muy poco logran hacer mucho y transformar, yo creo que vidas. Su audiotesis fue proponer una pensión no contributiva para algunas personas de esta población. Por eso el trabajo desde su título habla de una necesaria reconceptualización de la dignidad humana. Para Johan, la meta es que, de lograrse la aprobación de este proyecto de ley, se pueda empezar a entregar la pensión primero a las personas que presentan discapacidades más severas, como una parálisis cerebral, para que les ayude a desarrollarse, e ir extendiendo este beneficio al resto de las personas con discapacidad. Y así, como Johan Rodríguez, otros de nuestros vecinos, amigos y familiares con otras capacidades buscan oportunidades de crecer y romper paradigmas. Y cada uno de nosotros somos incidentes en este camino. Lo que nosotros necesitamos es que nos den derechos, que nos den reconocimiento de derechos y garantías y que respeten a las personas con discapacidad en sus derechos. O sea, si una persona con discapacidad entra a la escuela, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una educación inclusiva, necesitamos que le enseñen. O necesitamos que tenga un material adecuado, que tenga braille si es una persona ciega, o un lector de pantalla, o que tenga un intérprete de lengua de señas si es una persona sorda, ¿cierto? Lo que se necesita es el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas, más que discursos, porque hay algo que he dicho ya varias veces en otras partes. En este mundo de hoy, si usted quiere organizar el mundo, entonces usted dice, esta es una ciudad inclusiva y diversa, y como si con eso ya se hubiera resuelto el mundo. No es un asunto de discurso, es un asunto de hecho. Una familia que tenga alguna persona con discapacidad en la casa nos está escuchando, que sepan que ellos son determinantes. O sea, una persona con discapacidad sola no lo va a hacer. Necesita la familia, y más si estamos hablando de un niño, por ejemplo. Si yo fui a la escuela, no fue porque yo quise ir a la escuela, fue porque me llevaron a la escuela mi papá y mamá. Y eso marca la diferencia. Siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que olvidarnos un buen rato de lo que no podemos hacer y comenzar a tener presente siempre lo que sí podemos hacer. Porque nos enfocamos a es que mira que no puede hacer no sé qué. No se enfoque en eso. Mejor pregúntese qué puede hacer y potencienlo. Y eso lo puede hacer una familia como lo puede hacer un profesor. Los profesores son determinantes. ¿Cuándo qué? Cuando quieren enseñar. Cuando sí pueden transformar el mundo de una persona con discapacidad siendo un profesor que quiere enseñar y que quiere estar ahí acompañando. Lo mismo en las instituciones educativas, colegios, universidades. Una universidad que abra las puertas, que esté dispuesta a cambiar lo que haya que cambiar para que las personas con discapacidad puedan estudiar. Yo creo que realmente es eso, realmente es poder cambiar imaginarios y pensar que las personas con discapacidad somos seres humanos, que eso suena muy raro. Se está diciendo que le está recordando a la gente que las personas con discapacidad son seres humanos. La respuesta es sí, porque es que hay algunos que les olvida que somos seres humanos. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este podcast es una producción de La Cuarta Estación, Corporación Opción Creativa. En la dirección, Jennifer Cortés Jiménez. Director ejecutivo, Alex Iriarte. En la producción, Andrés Manrique. Gestión de contenidos, Lady Figueroa. El equipo de trabajo del programa Otras Capacidades, Ana Sofía Rodríguez, Robeiro Correa y Yolanda Rodríguez. Con la participación de Johan Rodríguez, Luz Marina Rodríguez y Catherine Mora como invitados. Agradecimientos al Observatorio de la Universidad Colombiana, Museo Casa de la Memoria y a la Universidad de Antioquia. La Cuarta Estación es un medio comunitario de la Comuna 4 Aranjuez, ciudad de Medellín, Colombia, donde todas las historias cuentan.